acabando, Miquel, y tú. Estoy yendo al matadero solitamente, me estoy yendo a perder. Y uno dirá, pues es que yo ya estudié, ya tengo, ya sé, ya... No. Cualquier hermano, desde el más pequeño hasta el más grandote, todo el tiempo tiene que estar examinándose, revisando. La doctrina que enseña sobre el pecado, y vamos a la definición. La definición nos dice, a ver si la alcanzan a leer, ¿qué es la definición del pecado? La voy a regresar. No, bueno, adelante, hermano. Porque le pasa la presentación también, hermano. Cuando regresa la otra. ¿Esta? Ahora espero la primera. Ahí sí nos vemos. Bueno, Gracias. es que como son dos. ¿Te lo regreso? Pero bueno, vamos a empezar, hermanos. A mí me gusta que las clases, y la hermana maestra no se dejará mentir, tienen que ser dinámicas. ¿Por qué razón? Porque es bien fácil escuchar y luego a lo mejor mi mente está por allá perdida y no estoy conectado a lo que se está diciendo. Ustedes saben más que yo, hermanos, tienen más tiempo que yo en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es el pecado, hermanos? Hacer las cosas que a Dios no le agradan. Hacer las cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué más es el pecado? La desobediencia. Desobediencia, muy bien. ¿Qué más es el pecado? Están fuera de la ley de Dios. Estamos fuera de la ley de Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más es el pecado? Ofender a Dios. Ofender a Dios. Darle gusto a mi carne. Darle placer a los instintos naturales, carnales, ¿verdad? La carne, dice Pablo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más entienden por el pecado? No seguir sus mandamientos. ¿Me está regañando o me está...? Exactamente, no seguir los mandamientos de quién, hermana? De Dios. De Dios. ¿Qué más, hermana? No sé, pues no sé, desviarnos tal vez de lo que dice la palabra. Desviarnos de lo que dice la palabra. ¿Qué más? El más grave de todos, el que no tiene perdón, ofender al Espíritu Santo. Híjole, ya el hermano ya se está metiendo en situaciones Así reales, y así dice la palabra. Así dice Cristo. ¿Verdad? Efectivamente, hermanos, el pecado es lo que ustedes están comentando. Vamos a revisar la parte de lo que es la etimología. La palabra pecado, el verbo en hebreo dice ata, en hebreo, y el verbo en griego dice harmatanei, otra vez harmatanei, que ambos significa errar, el blanco, y dan a entender la desviación de una pauta objetiva. Entonces el pecado en su etimología pues es como el desatino a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, lo que establece Dios. Entonces es el desvío, quizá a lo mejor de la flecha misma al objetivo. Cuando pecamos es de que nos estamos desviando del objetivo, de la naturaleza por la cual fuimos creados y de nuestra identidad por la cual estamos hechos. Entonces esto es en la etimología. La etimología es el estudio meramente de la palabra, del significado. Entonces cuando hablamos de armateología, hablamos del estudio o tratado del pecado, del desvío que tiene el ser humano. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Cómo se dio el pecado en el hombre, hermanos? Por la desobediencia. ¿Quién desobedeció? Los dos. Eva. No, los dos. Eva, los dos, ¿verdad? ¿Cómo entró? Primero entró por la tentación, ¿vale? El hermano pastor nos ha explicado muchas veces que la tentación no es lo mismo que pecar, ¿vale? No. ¿Nuestro Señor Jesucristo fue tentado? Sí, pero no pecó por Satanás, pero no cayó en el pecado.
Así es, pero él no pecó. ¿A diferencia de quién? De Adán y Eva, ¿verdad? Entonces el pecado se da a través primeramente de la ¿qué? De la tentación. De la tentación. Y la tentación entró en el hombre. Y entró efectivamente con Adán y Eva. ¿Vale? Dice así, el tentador, ¿quién fue? ¿Quién es el que tienta al mal? Satanás. Esa doctrina, pues bueno, desde que éramos chiquitos, pues siempre se nos ha dicho, pero a veces se nos olvida retroalimentar esta parte. Que el que está atento a que caigamos, ¿quién es? Como león rugiente que Claro. quiere devorar. Claro. Dice, el tentador fue Satanás presentándose como una serpiente, Génesis 3.1 y Apocalipsis. Si alguien lo quiere buscar, Génesis 3.1 y alguien más que busque Apocalipsis 12.9. ¿Esta clase qué hora termina, hermanos? ¿A las 12? Génesis 3.1 lo leo. ¿Qué dice, hermano? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así es. Entonces dice que fue astuta la serpiente y entró, Más que todos los animales. empezó a tentar a través de la serpiente. Y Apocalipsis lo vuelve otra vez a reafirmar. ¿Qué dice Apocalipsis Y fue 12? lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es. Apocalipsis. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9. Vuelve a reafirmar la antigua serpiente, que es el diablo, que ha engañado a quién? A todo ser humano, al mundo entero. Leviatán. ¿Vale? Entonces entró primero la tentación por una serpiente a Adán y a Eva. El método del tentador, ¿qué utilizó la serpiente para que cayera? Engaño, La mentira y la la tentación. astucia y el engaño. La mentira. La Así es. tentación también. Así es. Dice, el 1, le hizo dudar de la bondad de Dios. ¿A quién le hizo dudar primero de la bondad de Dios? A Eva. A Eva. Si revisamos otra vez el versículo que habla el hermano, empezó a persuadir. 2, negó la palabra de Dios, no moriréis. Le llamó a Dios mentiroso. A ese tamaño. A ese tamaño. ¿Verdad? 3, atribuyó a Dios motivos malos. Lo hizo ver mentiroso. Lo hizo ver falso. ¿Verdad? Prometió que vendrían buenos resultados de actos malos. Seréis como dioses. ¿No fue ese el engaño que le hizo saber? Y ahora está latente eso. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes hacer que las cosas en tu cuerpo sean diferentes. Eso está muy marcado en estos tiempos. Para allá voy, hermana. Para allá voy. ¿No? O sea, al final del día le dijo que esos actos que él iba a tener iban a tener resultados ¿qué? Buenos. Excelentes. Y la tentación así se nos presenta. Y vas a ser como Dios. Claro, el hermano pastor, y no porque lo diga el hermano pastor o porque lo ponga sino porque lo expone a través de las predicas, nos dice. Al final del día, tú piensas que qué tanto es tantito. Ay, pues que no pasa nada. De todas maneras nadie me ve. Y va a ocasionar un placer a mi vida y voy a estar bien. ¿Será? ¿Será cierto que así Pues será? no, la mentira de Satanás. Y conocemos la historia, hermanos. Conocemos la historia. Aquí es hay algo que dice la hermana, es cierto, dice, en las expresiones no moriréis y seréis como dioses, tenemos el fundamento de todas las religiones falsas. Hay denominaciones donde te exaltan, tú eres el importante. Sí. ¿Quién es el importante aquí, hermanos? Bueno, en las religiones falsas. Bueno, sí, se habla de las religiones falsas. ¿Yo? No, Dios te va a llevar a las naciones, va
a tener la cúspide y la pirámide y tú vas a ser intocable casi. Pues que yo sepa, cuando leo la palabra de Dios, nos habla hasta que somos como trapos de inmundicia. Tenemos una mente reprobada. Y que solo por Cristo tenemos la justificación de nuestros pecados. Solo y a través de Él y en Él y por Él podemos ser perdonados. Así es. Pero bueno, quise meter esta parte que comenta la hermana porque sí, al final del día hay otras denominaciones donde te venden que tú eres el importante. Dios te va a hacer rico. Dios te va a hacer próspero. Pacta con Dios. Caray, pues es que pues hasta donde yo sé, creo que me tengo que hablar a Dios y cada. Hasta donde yo sé, tengo que arrepentirme. Hasta donde yo he entendido, soy un miserable pecador. Y eso nunca se me debe de qué olvidar, hermano. En Génesis 3:5 te dice. Si revisamos la historia, ahí viene manifestado, ¿sale? Pero sí quería hacer un poquito de énfasis en esto. Toda religión falsa te va a brillar en búsqueda del oro falso. Los que hemos pasado en procesos, te puedes dar cuenta que gracias a la misericordia de Dios y su Espíritu Santo que estuvo exhortando, que estuvo moviendo, llegaste al camino correcto. Y eso es una gran bendición. Y que tenemos que aprovechar, que tenemos que vivirla. Porque no cualquiera solo sucede. La entrada de la tentación, Génesis 3:6, si alguien la puede leer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es. La serpiente fue astuta y agarró 3 esferas del ser humano. Se fue a la parte intelectual, a la parte física y a las emociones. Yo lo digo así porque siempre representamos la parte emocional aquí del pecho, así como el corazón. Y pues sí, efectivamente dice, en la parte física dijo, ¿es bueno para qué? Para comer. Fue a la parte física, pues ya, a saber, bueno, está rica. ¿Te agradó? Tiene aquí, no sé, como una manzana de estatura de se agradó, dijo, pues sí, entonces es bueno para comer, sirve para mi cuerpo. La parte emocional es agradable a qué? A los ojos. ¿Sale? Y la parte intelectual, Da sabiduría. codiciable para alcanzarla. Sabiduría. ¿Vale? Seguimos, hermano. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la caída? ¿Qué fue lo que pasó? Fueron abiertos sus ojos. La separación. La separación. Separación rotunda. ¿Fueron abiertos sus ojos de quiénes? De los dos. De los dos. Empezaron a sentir qué. Vergüenza. ¿Quién se fue a esconder? Los dos. Los dos, ¿verdad? Y obviamente tuvo qué? Consecuencias. ¿Sí hubo consecuencias o no? Pues sí. ¿Y fueron positivas? Negativas totalmente. Me basé más ahorita en el ser humano porque también Dios le puso consecuencias a la serpiente y al diablo, Sí. literalmente. Pero bueno, ahorita me focalicé al ser humano. Sobre la mujer, ¿cuáles fueron, hermanos? Ay, con dolor, Parto con varias a dolor. sus hijos. Aunque sea cesárea, hermanas, ¿eh? Eso fue lo más fuerte. El castigo estuvo fuerte, muy fuerte. Para el peor. Bueno, ¿por qué luego nos echan la culpa a nosotros? Si alguno de ustedes tuviera un hijo, no lo aguantan. Pues no dicen que nada más hasta con un dolor de muelas ya Por eso Dios no nos hizo para ello. con una gripa ya el hombre está tirado y la mujer no. Fueron multiplicados en gran manera sus dolores como madre. Y fue sujetada a quién? Al hombre. A su marido. Hoy en día, hermanos, eso para la mujer liberal, ortodoxa, Sí. le cuesta trabajo. Es una gran lucha en estos tiempos. Claro, Sí. con la ideología de género y demás. Sí. Por eso ya las hermanas no se quieren casar. Y si se casan quieren invertir los papeles. Yo no voy a trabajar y tú
ponte a trapear. Pero así se están dando los tiempos. Pero así se está dando los tiempos. El hombre en vez de ser cabeza viene a ser cola. Así es, hermano. O sea, la depravación total del hombre está en la vida. Yo creo que el mayor privilegio, la bendición más globalmente inmensa que hay es para la mujer en cuanto a la procreación. Porque gracias a la mujer, gracias a ese privilegio, existe la divinidad. Claro. Si la mujer no procreara, si no tuviera ese privilegio, no habría creación. A pesar de que tuvo ese resbalón, ¿verdad? Podríamos decir, ¿no? Pero la mujer es muy delante de los ojos de Dios, muy privilegiada al verle dado esa comisión, ¿verdad? De tener. Pero qué tal duele, ¿no? Y luego dicen que ese dolor de ser madre se olvida y vuelven otra vez. Adelante, hermano. Muy importante lo que dice el hermano, o sea, es decir, a cualquier mamá que le preguntemos dice, pues es maravilloso ser mamá, pero lo malo es que duele, ¿no? Entonces esa es la idea del pecado. Así es. Eso es decir, no es tanto el asunto de el tener hijos no era la consecuencia, el dolor es la consecuencia. Entonces, si es maravilloso tener hijos, sería todavía increíblemente maravilloso tenerlos sin dolor. Así es. El hermano dijo una palabra que es realmente así. Los tendrás con dolor. Las consecuencias de esto duelen. Las consecuencias del pecado duelen, hermano. Primero lo disfrutas aparentemente, pero sus consecuencias son dolorosas, terriblemente dolorosas. Así es. Y al varón dice sobre el hombre, el ambiente material llegó a serle desfavorable. Maldita será tu tierra. Fue sujetado al trabajo duro, cansancio, al agotamiento físico. Todo varón lo hemos sentido y también es un dolor, es una continuidad, porque te sujetas a un horario, porque estás establecido a jornadas, a rutinas, porque tienes que ser proveedor, porque tienes que llegar a casa a dar, y eso cansa, pues nada más que te paren a las 6 de la mañana y te duele, si uno duele, hermanos. No, pero yo creo que la gente que no ha experimentado lo que es la labor del campo, un jornalero, uno que siembra maíz, que cosecha arroz, frijol, ajonjolí, etcétera, en realidad no conoce del sufrimiento del campo. En el campo llevas tu agua y tomas una vez al día o 2 veces al día, pesar de que estés bañado en sudor. Tienes que cargar los costales de maíz de 70, 80 kilos por mucho espacio, hasta cargarlos a una bodega o lo que sea. Y hay que trabajar, como se dice en el campo, de sol a sol. No es una jornada de 8 horas porque el sindicato lo favorece, no. En realidad, estamos hablando de que el sacrificio que habla la vida es la cosecha de todo ese trabajo, ¿no? Es duro trabajar en el campo, arar la tierra, sembrarla, limpiar los campos, limpiar la milpa, etcétera, etcétera, etcétera. Es duro, es muy fuerte, muy pesado. La cintura se queda unos días, se va enderezando poco a poco porque se endureció la columna vertebral. Y hay señores que tienen las manos como si fueran manos de iguana, ¿verdad? Manos de lagarto, porque el trabajo en el campo no es. Yo creo que pocas personas en la ciudad saben realmente lo que es cortar un leño, lo que es hacer comida con leña, lo que es pescar y comer y guisar ahí mismo su comida. Aquí, muy fácil, no quiero comer pescado, no voy a Botulini, ya me lo sirven ahí ya preparadito. Realmente la jornada al jornalero en el campo es muy dura, muy pesada. Los que hemos pasado por ese proceso podemos dar testimonio de ello. Dijo Dios. Perdón, es que la hermana alzó la mano desde hace rato. Adelante, hermana. Lo que pasa también, hermano, es que en esta parte es cierto, el hombre tiene que trabajar para poder obtener
tener el fruto de la tierra. Pero un poco antes, en el 17, antes de decirle eso, dice, maldita será la tierra por tu causa. Esto es algo que generalmente nosotros pasamos por alto o lo vemos muy rápido cuando analizamos este pasaje. Sin embargo, la consecuencia del pecado de Adán y Eva no solo fue para ellos, fue para todo lo que les rodeaba, la tierra, los animales, todo se vio alterado por causa del pecado del hombre. Eso con Adán y Eva. Y cuando en el pueblo de Israel alguien estaba en pecado, Dios no decía, tal persona está en pecado. Dios decía, Israel ha pecado contra mí. Y eso es algo que generalmente no tomamos en cuenta. El pecado de uno afecta a toda la comunidad. Primero su familia, después a la iglesia o al lugar donde vive. Y la verdad es que es cierto, el pecado nos va afectando. Y lo vemos hasta ahora, ¿no? Hay un narcotraficante, tal vez una persona que distribuye sustancias prohibidas, y en apariencia no hay nada y nadie tal vez diga nada. Pero al final toda la colonia, todo el lugar se ve afectado, que es lo que está pasando ahora con nuestro país, ¿no? Es decir, la verdad es que el pecado, por desgracia, no solo afecta a la persona, es al primero que le afecta y el primero que tiene consecuencias. Pero a fin de cuentas, no solo le afecta a él, afecta todo lo que le rodea. Y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en cuidar nuestra relación con Dios. Y cuando se presenta la tentación, tener disposición primero para identificarla y para rechazarla, para huir de ella. Así es. Entonces, por eso es tan importante ver que el pecado no solo me afecta a mí, afecta y trae maldición muchas veces a mí, a mi familia y absolutamente todo lo que toco, todo lo que me rodea. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Así es. Qué rico es escucharlos, hermano. Qué sabroso es degustar esta parte, porque al final del día se nutren todas las partes. Adelante, hermano. Dios le dijo al hombre, comerás tu pan con el sudor de tu frente. No, hermano, ya voy a empezar. Así es, claro que sí. Dice así, sobre el hombre y la mujer juntos, dice, expulsados del huerto donde estaban el árbol de la vida. Ahí viene en Génesis 3, 22, 24. Fueron condenados ¿a qué? A la muerte espiritual, inmediatamente. Y en Génesis 2, 17, a la muerte ¿qué? Muerte eterna y la muerte física. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? La muerte. Que vamos a morir. Que vamos a morir. Ya si ustedes lo quieren revisar, voy a dar un poquito más de agilidad. Si quieren la presentación. Por eso Pablo dice, estábamos muertos Estamos en nuestros pecados y delitos. pero Cristo vino. Así es. Amén. Así es. La muerte física es el resultado de la muerte espiritual. Por uno que pecó, todo lo demás, somos imputados en ese pecado. Estamos contaminados, ¿verdad? David en el Salmo 51 dice, desde el vientre de mi madre soy pecador. Vámonos a algunas definiciones. Ya hace rato ustedes dijeron algunas definiciones del pecado. Voy a darle rápidamente algunas definiciones más. Errar en el blanco es cruzar un límite señalado. Viene en Daniel 11, en Mateo 15:3. Es la perversión de lo que es recto, en 1 de Juan 5:17. Es la desobediencia, Romanos lo dice en 5:19. Es rebeldía, lo dice Isaías 1:2, que hace rato comentaban ustedes esa parte, se estaba retroalimentando. Es caerse cuando debería estar de pie, Efesios 2:5, es una deuda a la justicia divina, Mateo 6:12, es ignorar lo que uno debiera haber sabido, Hebreos 9:7, es una tendencia o disposición fija de no obedecer o sujetarse a las leyes, 1 de Juan 3:4. Es la rebelión contra la voluntad de Dios, ese viene en otro libro,
poner. Es la desobediencia a la ley divina, es no sujetarse a la ley moral, es actuar fuera de Dios, es el repudio de Dios y la exaltación del yo. El pecado es idolatría, aquello a lo que tu corazón se adhiere y en lo cual confía. Es digo en realidad tu Dios, una lealtad equivocada, es una apostasía. El hombre aprende a pecar pecando, es una transgresión voluntaria de una ley conocida. Son términos de la palabra de Dios y de algunos autores teólogos que manifiestan lo que es el pecado. Es importante que nosotros como iglesia o a nivel individual tengas bien definido qué es el pecado, porque en algún momento cuando tú platiques allá afuera con alguien que no conoce el Evangelio, tú le tienes que decir que se arrepienta, pero para eso te va a preguntar, ¿y de qué me voy a arrepentir? Si yo vivo bien, no le hago nada malo a nadie, estoy dentro de los límites convencionales. Pero cuando ya le empezamos a hablar sobre el pecado, sobre que no se hace la voluntad de Dios, sobre errar en el plan con el objetivo, entonces la gente, si es la bendita voluntad de Dios, empieza a discernir, empieza a entender. Pero por eso tenemos cada quien armar un concepto, un concepto bíblico sobre lo que es el pecado. Así es, tienen en la dureza de su corazón, porque se deleita pecando. Así es. Es que el pecado cierra totalmente la razón y el entendimiento, totalmente. Yo acabo de platicar con una persona queriendo que escuchara la palabra de Dios y dijo, no pierda su tiempo conmigo. Yo creo en Dios todos los días cuando me levanto, luego le digo, Dios mío, acompáñame. Dios mío, cuídame. Para él es el concepto de saber que Dios existe y de que él cree en Dios, pero no le cree a Dios, porque no sabe lo que Dios demanda y lo que tiene que hacer para realmente estar en una comunicación real con Dios. Yo creo en Dios, ese es el comentario de muchos. Yo creo en Dios, yo no tengo ningún pecado. ¿Sí? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Habríamos que preguntarse, bueno, ¿y de qué Dios me habla? Pero bueno, al final del día sí es importante que entendamos esta parte, que cada quien bíblicamente ya está instalado qué es el pecado. Gracias a Dios que te confrontó a ti, gracias a Dios que en tu consciente, en tu razón, en tu corazón te diste cuenta de la miserable condición en la que nos encontrábamos. En clases pasadas se ha dicho, bueno, ¿un cristiano sigue pecando o ya no peca? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia de una persona que está allá afuera, hermana? De una persona que peca a un cristiano que sigue pecando o que pecó. ¿Cuál es la diferencia? Conoce que pecó y pides perdón. El arrepentirme de mi pecado. Que hay dolor. Perdón a Dios. Que ahora me duele, que tengo un sentimiento de dolor, de culpa y que tengo que cambiar de dirección porque sé que eso me va a llevar a devastadoras consecuencias. Esa es la diferencia. ¿Quién de aquí ya no peca? No, por cuando todos pecaron están fuera de la gloria de Dios. No, aguas, porque hay falsas doctrinas donde dicen, no, tú ya no, tú ya estás No, tranquilo. más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Se la sabe la Dale pues, hermanos, ¿hay consecuencias? Sí hay consecuencias. Por causa de la contaminación, hace rato la hermana Esther lo decía, el hombre pierde la santidad y se vuelve inmundo. Veamos, sí lo podemos checar en Salmos 38, 3:5, ¿alguien lo puede checar?